Buenos días, niños. Hoy día vamos a hablar sobre Abraham. A él se le conoce como el padre de la fe. Mediante la historia que vamos a ver hoy día, vamos a ver por qué se le considera el padre de la fe. Bien. Obviamente tenemos que empezar con en qué parte de la Biblia está. Y básicamente tenemos que saber que está en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis. La historia de Abraham empieza desde el capítulo 12. Su historia es súper larga y empieza en este capítulo. Empezamos diciendo quién era Abraham. Abraham era un hombre de 75 años y no tenía hijos. ¿Por qué no tenía hijos? Porque su esposa, que se llamaba Sarai, era estéril. ¿Qué significa que era estéril? Que no podía tener hijos. En esa época la mayoría tenía su descendencia, tenía un montón de familia, pero ellos no tenían hijos y ya eran un poco mayores. Bien, entonces Dios habló con Abraham y le dijo: vas a salir de tu tierra con toda tu familia. Y como Abraham era un hombre de fe que creía en Dios, salió de su tierra con toda su familia, con todos. ¿Qué más le dijo? Dios le hizo esta promesa, que iba a tener un montón de descendencia, como el polvo de la tierra y las estrellas del cielo. Acá ves un montón de estrellas, iba a tener un montón de descendencia. Siendo que tú cuando ves el cielo, tú no puedes contar las estrellas porque no terminas, ¿verdad? Igual iba a tener un montón de descendencia. Entonces, Dios volvió a hablar con Abraham a los 99 años. ¿Te acuerdas a los cuántos años habló por primera vez con Abraham? A los 75 años. Habían pasado 24 años que Dios no le habló para nada. Y Abraham seguía creyendo. Por eso se le dice que es el padre de la fe. Porque a pesar de que Dios no le habló durante 24 años, él seguía creyendo en Dios. Y esta vez le dijo, ¿qué le dijo? Esta vez le cambió de nombre, de Abraham a Abraham. A ese nombre le cambió. ¿Y qué significa esto? Significa padre de muchos. Y su esposa, que se llamaba Sarai, le iba a decir Sara. Y le cambió el nombre a ambos. Bien, ¿qué más le dijo Dios? Que iba a tener descendencia. Le volvió a decir: vas a tener descendencia. Y Abraham se rió porque dijo: yo a los 99 años, mi esposa que tiene 90 años, vamos a ser papás. No, imposible, dijo. Y se mató de risa, ese raro. Y, casualidad, no, nada casualidad. Pero al siguiente año, ambos, Abraham y Sara, tuvieron su hijo. Abraham tenía ya 100 años y tuvieron a su hijito que se llamaba Isaac. Isaac, así se llamaba. Yo sé que has escuchado su historia y ahora vamos a ver el sacrificio de Isaac. Sí te acuerdas, ¿verdad? ¿De qué trata esta historia? De que Dios puso a prueba ¿a quién? A Abraham. ¿Qué diciéndole? Le pidió a su único hijo. Abraham se había demorado un montón en tener hijos, ¿verdad? Y era su primer único hijo y Dios se lo pedía. Muchas personas no harían eso, pero Abraham, como es el padre de la fe y confía plenamente en Dios, dijo: sí, yo hago esto porque yo creo en Dios. Y antes que todo, ¿quién está? Está Dios. Entonces habló con su hijo, le dijo: vamos a ir a hacer un sacrificio a Dios. Entonces fueron a hacer un sacrificio y le hizo cargar a Isaac todo el madero donde iba a poner el altar. Y acá ves que Abraham estaba con su cuchillo con lo que iba a sacrificar a Isaac. Entonces llegaron a la cima y pusieron ahí ves el altar y todo el madero que había cargado. Y le dijo a su hijo: hijo, ponte ahí encima. E Isaac ya se dio cuenta que él iba a ser sacrificado. Isaac, que era también obediente y creía en Dios y creía en su papá, entonces eso hizo, se puso ahí encima. Y Abraham estaba muy triste porque iba a matar obviamente a su hijo, pero sobre todo confiaba en Dios.
Entonces, justo en ese instante en que estaba levantando el cuchillo, justo en ese momento apareció un ángel y en vez de que esté Isaac encima, apareció una ovejita. Entonces, ya no mató a Isaac, ya no mató a su hijo, obviamente sacrificó a la oveja. ¿Ya? Y esa es la historia en sí. Abraham puso a ese lugar el Señor provee y hasta ahora se llama la montaña del Señor provee. Bien, ahora una pequeña reflexión. Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Porque se fió hasta el extremo, hasta dar la vida de su propio hijo. Y por supuesto Dios no lo abandonó. De esta forma se convirtió en una figura importantísima para todos nosotros. Una figura que nos invita a poner toda nuestra confianza en Dios. ¿Tú confías así hasta ese extremo en Dios? ¿Alguna vez te has preguntado? Bien, sería muy bueno que te lo preguntes.